seguimos tratando temas que a todos nos importan y que tienen que ver con este estado de alarma en el que nos encontramos, y hoy vamos a explicar cómo solicitar la moratoria de las hipotecas como consecuencia del COVID-19. A ver, no está resultando muy fácil solicitar esta moratoria de las hipotecas porque al final hay un montón de trámites, papeleos que tenemos que hacer, pero vamos a intentar repasar un poquito y, bueno, empezando por el principio, empezando por explicar para qué préstamos hipotecarios se puede solicitar esta moratoria. Bueno, pues estamos hablando de tres posibilidades. En primer lugar, los préstamos hipotecarios que se hayan solicitado para la adquisición de la vivienda habitual, siempre y cuando el titular se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica, que luego explicaremos. También préstamos hipotecarios, y esto es la novedad con el último Real Decreto que se ha aprobado, cuando se hayan utilizado para adquirir inmuebles que estén afectos a la actividad económica de empresarios y profesionales, que también es muy importante tenernos en cuenta, porque también podemos estar en situación de vulnerabilidad económica. Y luego, tercer supuesto, aquellas viviendas que se encuentran en alquiler, con lo cual ya no estamos hablando de la vivienda habitual, pero el propietario, siendo persona física y teniéndolas alquiladas, ha dejado de percibir las rentas como consecuencia del estado de alarma o incluso hasta un mes tras la finalización del estado de alarma. En estas tres situaciones es posible pues que podamos pedir esa moratoria. Ojo que también, además de los deudores hipotecarios, hay medidas específicas para los fiadores solidarios, en cuanto a la vivienda habitual con la que puedan responder y también en cuanto al beneficio de exclusión que pueden hacer valer para que primero se reclame el deudor antes de ir a por ellos. Y Elena, estamos hablando todo el rato de que la persona que puede tener derecho a acceder a este tipo de ayudas de moratoria hipotecaria sea una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. Vamos a comentar un poquito en qué consiste o cómo definen estos decretos la vulnerabilidad económica para ver qué requisitos tenemos que cumplir y poder acceder a la moratoria hipotecaria. El primero de los requisitos es que el titular del préstamo, si es un trabajador dependiente, se encuentra en situación de desempleo, y si es un empresario o profesional, hayan decaído sus ingresos o ventas de forma importante, al menos en un 40%. El segundo requisito es que vamos a valorar el conjunto de los ingresos de la unidad familiar, y esos ingresos no tienen que superar algunos límites. Vamos a valorarlo en relación al mes anterior a la solicitud de la moratoria. Vamos a hacer una comparativa en la situación en la que estamos ahora y aquella que teníamos antes en el mes justo anterior de solicitarlo. Bien, este conjunto de ingresos no pueden superar 3 veces el IPREM mensual, que más o menos rondaría los 1.613 euros mensuales. Y además ese límite de 1.613 se puede incrementar si nos encontramos con una familia que tenga en su seno hijos a cargo mayores de 65 años, dependientes o determinadas personas que tengan algún tipo de enfermedad o de discapacidad, con lo cual ese límite de 3 veces el IPREM se puede ampliar un poquito. Subiría un poquito. Y tenemos más requisitos, Por eso digo yo que a veces no es fácil reunirlos, ¿vale? En principio, la suma de la cuota hipotecaria más gastos y suministros básicos tienen que ser iguales o superar el 35% de los ingresos netos del conjunto de la unidad familiar. Vale, ¿qué son estos ingresos? Estos suministros básicos se definen en el Real Decreto, ¿vale? Se especifican qué facturas o qué gastos tenemos que tener en cuenta para poder hacer este cálculo del 35%. Otro requisito más, que como consecuencia del COVID-19 el esfuerzo que representa la carga hipotecaria debe de haberse multiplicado por 1,3. Fíjate, Susana, cuántos requisitos tenemos, y que es verdad que con el último Real Decreto que a día de hoy se ha aprobado, que es el 11/2020, se han especificado un poquito y en cuanto a puntualizar qué cosas hay que tener en cuenta y en cuanto a cómo acreditarlo, que estaba resultando, yo diría, imposible en algunos casos de cara a la solicitud. Pues sí, era una de las consultas que se nos planteaba siempre, cómo acredito alguna de estas cosas y cómo lo tramito. Vamos a hablar un poquito de eso, de cómo lo tramitamos. Bueno, pues tenemos que ponernos en contacto con nuestra entidad financiera, con nuestro banco. Eso sí, hay que intentar hacerlo por medios telemáticos y evitar siempre acudir en persona si lo podemos evitar, y si no, llamar al menos para concertar
una cita previa. Hay que cumplimentar los impresos y aportar la documentación que esa entidad bancaria, aparte de lo que dice el decreto y de lo que hemos comentado, nos va a ayudar a conseguir y nos va a facilitar el tema. Y además, ¿qué efectos va a provocar si finalmente conseguimos esta moratoria hipotecaria? ¿Qué vamos a conseguir? Bueno, pues lo que vamos a conseguir es que se aplaza el pago del préstamo hipotecario 3 meses. Ojo que esto ha cambiado, inicialmente se hizo por 1 mes, ahora ya son 3, ampliables por acuerdo del Consejo de Ministros, o sea que todavía puede ser alguno más en futuras modificaciones de este decreto. La fecha del vencimiento del contrato se amplía por el tiempo de la suspensión, es decir, si estamos ahora 3 meses sin pagar los plazos hipotecarios, nuestro préstamo hipotecario va a durar 3 meses más de lo previsto inicialmente en el contrato. Y no se devengan durante este tiempo ningún tipo de interés. No hay ninguna consecuencia negativa para la persona que solicita la moratoria hipotecaria. No se considera incumplimiento y no se le va a imponer ningún tipo de interés moratorio o ningún tipo de consecuencia negativa, como digo. Simplemente se suspende el pago de esa cuota hipotecaria mensual. Estas normas están cambiando muy rápidamente, con lo cual es importante mantenerse al día y estar atento a todos los posibles cambios que puedan ir surgiendo. Ánimo, juntos lo conseguiremos, quedémonos en casa.